Y en la segunda parte de su programa Así es Nicaragua, he venido a la casa del padre Mario Campos Bordas, un hombre sabio, un historiador, humilde y grande a la vez. Padre Mario Campos Bordas, he tenido el gusto de conocerlo hace algunos años y de aprender cada vez que hablo con él. Ahora estoy aquí en Diriomo, en su casa, una casa de amplios corredores, y es un museo de arte sacro. Uno ve alrededor y encuentra una imagen, una figura religiosa con una gran historia. Y él nos ha enseñado ahorita, hemos recorrido un poquito, y he visto un Cristo de marfil, que me dice que esto lo daban como recuerdo de primeras comuniones hace muchos años. Hoy, en Así es Nicaragua, el padre Mario Campos habla para Nicaragua y para el mundo. Aquí está con nosotros. Muchas gracias, padre, por atendernos. Un gusto para mí siempre y un saludo pues a los televidentes. ¿Qué es Diriomo para usted? ¿Qué diríamos para mí? Mi vida, aun cuando yo no sea nacido aquí, no soy nato pues, sino que yo nací en Guaspán, Celaya Norte, ¿no? Ahí mi papá se fue a trabajar, conocí a mi mamá que es de aquella zona y me trajeron muy pequeño, pero yo pues fui inscrito acá como nacido en Diriomo y soy diriomeño pues de corazón. Tengo la desgracia, si no, es palabra muy fea, no conozco siquiera el lugar donde nací. Imagínese usted, sí. De la costa atlántica, muy poco, muy poco. Pero pues diriomeño de corazón. ¿Costa Caribe Sur o Costa Caribe Norte? Norte, sí. Es Guaspán, a la orilla del Guanquí, del río Coco, y al otro lado ya es Honduras. Sí. Bueno, con el padre vamos a hablar sobre historia sacra. En Nicaragua, este es para mí uno de esos museos especiales. ¿Cómo viene el amor por recopilar o recoger toda esta obra sacra? Bien, tiene, como dicen, este río muchas vertientes, ¿no? En el sentido de que mi papá se dedicaba a la compra y venta de antigüedades, sí. Y entonces mucha gente venía con sus imágenes. Hubo una especie de fiebre de compra y venta hace algunos años, sobre todo de arte sacro popular, no imágenes de escuelas, sino aquellas imágenes de pequeño formato que en los pueblos la gente decía la mesa de los santos, ¿no? En la sala de la casa, que era un cuadro del Sagrado Corazón, una purísima antigua, un crucifijo, qué sé yo. Entonces, mucha gente venía pues a ofrecer esas piezas, otras sacerdotes amigos míos. Yo he tenido pues siempre la fortuna de que sacerdotes mayores incluso me hayan legado parte de su patrimonio, ¿no? Podríamos decir, o pertenencias, ¿no? Y las pertenencias de un sacerdote, pues básicamente son libros, ornamentos sacerdotales e imaginería religiosa, que algún vaso sagrado, lo demás. Entonces, así nació la afición. Yo creo que es decisivo el lugar donde uno se ha criado. Aquí cerca, pues, de la parroquia, en un pueblo que en aquel tiempo era mucho más tranquilo que lo que ahora podemos ver, ¿no? Un pueblo con profundas raíces religiosas, un pueblo donde todas las fiestas, sobre todo las fiestas marianas, por algo la parroquia ha sido declarada santuario mariano para la diócesis de Granada. Todas las fiestas marianas se hacían con el relieve y la pompa, podríamos decir, necesaria, ¿no? A como debería de ser. Y eso pues uno lo marca desde pequeño. Yo considero que aparte del llamado que Dios nuestro Señor nos hace, lo que llamamos vocación, ¿verdad? También el medio ambiente, el lugar, es decisivo en la persona. Entonces ese amor, ese gusto pues a las cosas así comienza cuando mi papá se dedica pues a este negocio, podríamos decir, de la compra-venta de antigüedades. Y lo mejor, lo que más le gustaba a mi mamá, se quedó en la casa, con amenaza de divorcio si acaso salía algo de aquí, ¿verdad? Bueno. ¿Sí? Ahorita he visto al entrar la iglesia y me recuerda que aquí estaba el gran escultor Jorge Navas Cordonero cuando el obispo Castellón se lo lleva a León. A trabajar 20 y tantos años a la catedral.
que la Catedral de León sufre unos cambios y pasa de ser de una iglesia sobria, castellana o española, a querer ser una imitación de las grandes basílicas romanas. Por ejemplo, esa adición que hacen las columnas, rompiendo la simetría, no, dentro de la iglesia, los 12 apóstoles rompen la simetría. Ahí originalmente existía, según testimonio de un pintor muy famoso llamado Rubén Cuadra, cuadros coloniales, como los que se ven en la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción. Todo eso perdido para siempre, sustituido pues por imágenes de cemento que son copia del apostolado de la Basílica San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa como obispo en Roma, ¿no? Entonces, esa influencia pues romana y europea la impuso, podríamos decir, el obispo Pereira y Castellón, aun cuando a su hermano, el padre Félix Pereira, le decía de que no hiciera eso, de no transformara pues una iglesia sobria, española, preciosa, en algo que era como un pastiche historicista, podríamos decir, ¿no? Y especialmente hay que decir que Jorge Navas Cordonero es el autor de León con una mirada melancólica, que está en la tumba de Rubén Darío. Y Jorge Navas Cordonero, humilde, y gracias a su trabajo, hoy es el Día del Escultor en nombre de él. Hay un Día del Escultor en nombre de él. Y Jorge Navas es, puedo decir, el escultor nacional. Y estaba aquí en Diriomo cuando se lo lleva Pereira y Castellón. Y trabaja por muchos años hasta que muere Castellón, Pereira y Castellón, y lo sustituyen un obispo. Y ese obispo no quería a Jorge Navas, y Jorge Navas al final comienza a trabajar por sí solo y también se hace más famoso, porque muchos encargos. La fachada de Jalteva, todas las imágenes, que es una iglesia muy hermosa, ¿no? Aquí hubieron en lo alto del frontis 3 esculturas de Nuestra Señora de Candelaria, del anciano Simeón y del Señor San José, que tuvieron que ser desgraciadamente demolidas cuando los temblores terribles del 2000 por el peso, ¿no? Eran imágenes demasiado pesadas, recargaban y el frontispicio estaba fracturándose. Entonces se tuvo que prescindir. Anteriormente habían otras imágenes ahí que eran imágenes de madera para intemperie, cubiertas con yeso, ¿no? Esas se pudrieron. Y con el tiempo contrataron al escultor Navas para que las repusiera. Pero con los sismos y todo, ya la imagen de la Virgen, recuerdo que yo en aquellos tiempos podía subir ahí, ¿no? Subí con 2 jóvenes aquí y la imagen se movía. En cualquier momento podía haber caído a un feligrés ahí o en el atrio y haber hecho un hueco terrible y quién sabe cuántas desgracias más, ¿no? Entonces se tuvo que prescindir de ella. Padre, aquí he visto varias imágenes de la Virgen María, pero hay una que me llama la atención, que parece que es una réplica de la del Viejo. ¿Qué historia tiene esta imagen? Preciosa, que me parece que al verla así rápidamente, la vistió la gran bordadora Maribel. Esa más bien es Nuestra Señora de Candelaria. Ah, ¿es la señora Candelaria? Sí, es la patrona de Diriomo. Esa es la imagen familiar de la Virgen de Candelaria. Efectivamente, sí, doña Maribel le hizo un manto y una túnica que estrenó la Virgen para la boda de mi única sobrina, porque ella quería mucho esa imagen. Algún día se la llevará, no vive fuera del país. Pero ahí lo más importante es la labor del llamado minardí granadino, que era una obra de aguja que hacían las señoras en sus casas maravillosas, que ya prácticamente esas artesanas se han ido muriendo, ¿no? Se cuentan con los dedos de la mano. Creo que doña Cecilia Chamorro, hija de doña Cecilia, hija de aquel médico altruista muy recordado en Granada, que a un anciano ya ejercía y todo, ¿no? No se me escapa el nombre ahorita, todavía hace esa labor que es muy difícil. Es una cinta, abajo se hace un dibujo y con una agujita especial, y eso te lleva meses de trabajo. Se utilizaba mucho en los llamados faldellines de los niños para bautizarse, el gorrito, los faldellines, y en cuellos así para vestidos de señora, de primera comunión, qué sé yo. Yo tuve un alba, que es la vestidura blanca de base, toda hecha de minardí, que había sido de Monseñor Rafael Obregón, pero desgraciadamente se me extravió en el traslado de Nandaime, cuando dejé de ser párroco allá, se me extravió, era una joya, ¿no? Hubo que cambiarle todo el lino, pero aprovechar el bordado, pues, con una maravilla, una cosa muy, muy, muy... Entonces la Virgen tiene 2 muestras ahí puestas, y es la Candelaria de aquí de la casa. Se saca para febrero. Quiero que me hable de las tradiciones
de Diriomo. Yo estaba pensando hoy que Diriomo no tiene un baile tradicional como hay en Masaya, pero no sé si usted cree que aquí hay alguno. Lo tuvo. Yo tengo una madrina que se llama Mercedes Figueroa y ella posee una foto del antiguo baile de inditas de Diriomo, que era muy particular, era un traje muy particular, que era un traje con sombrero, sin plumas, con flores, ¿verdad? Sin espejo tampoco. Era un huipil y pil, le decían aquí, ¿no? Que llegaba hasta la rodilla, un poquito más abajo, una especie como de nagua, y la blusa así ceñidita. Entonces había un guacalito donde se llevaba cajeta. Sí, pues aquí no se conocía como inditas de Huacal, pero era el baile propio de aquí de Diriomo. Y había un dato muy interesante que don Augusto Arauz, esposo de Socorrito Palacios, de la Casa de las Cajetas, me comentaba, me dice, si te fijas bien y ves ese baile, me dice, del Huacal, de la indita que va bailando, penden unas cintas de colores. Sí, sí, es cierto. En aquel tiempo, ser madre soltera era un estigma socialmente, ¿no? Una cosa pues terrible, gracias a Dios ya todo eso está. Entonces muchas veces cuando Lindita bailaba y miraba a alguien así y le ofrecía el guacal, el número de cintas que colgaban eran los meses de embarazo que ella llevaba cubierta con el huipil. Entonces, si vos tomabas el guacalito, automáticamente te convertías en el padrino del chavalito que iban a nacer, pues, ¿no? Datos muy bonitos, muy interesantes. Y sobre todo, algo que creo que solamente aquí existía. La solapa del huipil era lisa, porque era totalmente llena de prendas de oro cosidas, ¿no? Eran horas y horas para vestir a las que bailaban, todo eso pues se perdió. Aquí habían casas donde te alquilaban las prendas. En el lenguaje popular, cuando la gente tenía mucho oro, decía, en esa casa hay un guacal de oro, decía la gente, ¿no? Entonces aquí en la casa de las Alfaro, en otras casas ahí te alquilaban las prendas. Es más, para la procesión del Viernes Santo, que siempre fue muy suntuosa, ¿no? Y la gente que tenía fincas o huertas, Diriomo era un minifundio, casi todo el mundo tenía su parcela y tenía vida independiente, ¿no? Todo eso pues se fue terminando con los cambios sociales, con los cambios de profesión de la gente, la inmigración y lo demás, pero la mayoría de las personas aquí tenían su huertecita y su minifundio pues y eran, podríamos decir, solventes económicamente, si no con dinero, pero para vivir pues con dignidad. Entonces mucha gente se tomaba la tarea de ir a los montes a recolectar animalitos, los amarraban en cañas de bambú, ardillitas, zorritos y lo demás, adornados con cadenitas y chapitas de oro los animales. Eso se acostumbraba donde doña Candelaria Rivas de Aragón, que era la abuela de una familia aquí muy numerosa y de mucho respeto en Diriomo, que son los hermanos Aragones, ¿no? Era famoso eso, pues, y los altares de la Purísima en el Madroño, guindadas las cadenas en oro y todo, parecían cosas de fantasía esto, pero fue cierto, ¿no? Habían imágenes aquí totalmente enjolladas, la gloria de la gente era no tanto un altar con telones, estilo leonés, ni nada, sino la imagen enjollada de arriba abajo, a como podemos ver a la señora de Candelaria todavía, ¿no? En los días de fiesta, y cubierta totalmente con lo que llamaba la gente las prendas, ¿no? Porque eran muy importantes. ¿Cómo es el diriomeño? ¿Qué caracteriza al diriomeño? Porque el diriomeño es muy especial para mí. Yo he venido de Diriomo de hace 20 años y siempre Diriomo con su sortilegio, con su encanto. Pero ¿cómo es realmente? ¿Cuál es la idiosincrasia? Recuerde que nos hemos encontrado amigos en las noches de las salves de la Virgen. Nuestra amistad y cercanía es de vieja data, podemos decir, ¿no? Y siempre hemos compartido. Bueno, ¿cómo yo definiría el carácter del diriomeño? Que fui párroco de mi mismo pueblo durante más de 15 años, podemos decir, y todo, ¿no? Bueno, hay que saber que aquí se obró un mestizaje total, ¿verdad? Entre el indígena y el español. Por el informe del obispo Morel en 1752, pues se sabe que estos eran pueblos muy pequeños, muy pobres. Antes los informes del tributo que se pagaba al encomendero, ¿no? De Granada, que era Román de Cárdenas, en la primera mención que se hace del pueblo de Diriomo allá por 1540. En el informe de la encomienda, para el encomendero lo que tenía que pagarle de tributo, que era un tributo oneroso, ¿no?
Entonces muchas veces eso fue creando una personalidad quizás un poquito reservada, retraída, ¿verdad? Pero yo creo que pasa como en todas partes. Cuando aquí te ganas la confianza y el cariño de la gente, es toda una experiencia, ¿no? En ese sentido. Pero sí se conservaba hasta hace poco tiempo la hurañez, podríamos decir, propia, ¿no? De ese mestizaje que se obra acá. Y eso igual para acá, y eso igual, quizás diría a la gente un poco más amplia. Fíjese que nos divide la carretera y somos diametralmente opuestos en carácter y forma de ser. Yo no critico ninguno de los dos, pero sí somos totalmente distintos, ¿no? Se nos acusa a los diriomeños de ser poco unidos, de que la gente diría es más unida, más emprendedora, más acá, pero pues aquí estamos con nuestras virtudes y defectos, creo yo, como cualquier pueblo de Nicaragua, y es el lugar donde uno ha vivido y es el terruño, ¿no? Es el pedazo de tierra que uno ama, cargado de tradiciones, de vivencias. Desgraciadamente se nos ha ido muriendo la reserva, podríamos decir, anecdótica y vivencial que representaban los ancianos del pueblo, ¿no? La cultura, los saberes, las tradiciones, qué sé yo, tantas cosas. Pero todavía creo yo que somos un pueblo con mucha identidad. Identidad que aflora sobre todo a la hora de celebrar nuestras festividades religiosas, especialmente Nuestra Señora de Candelaria, San Isidro Labrador, que ya lo viste, es el patrono de los agricultores, que es una procesión muy bonita, la única procesión donde nadie va a pie casi, todo el mundo va en carreta, ¿no? Sí, y eso es desde tiempos pues muy antiguos. La devoción al Santísimo Sacramento, que ha sido pues extraordinaria, ¿no? Y tantas otras cosas que convendría ahora en estos tiempos, pues que ya gracias a Dios vamos reordenándonos la vida, que volvieran pues a aflorar, ¿no? Rasgos, tradiciones, qué sé yo, todo eso que se llama cultura popular y que es tan importante porque al fin y al cabo hasta para el turismo, ¿no? La gente cuando viene a los pueblos, ¿qué quiere ver? Una casa representativa, una arquitectura vernácula. La gente está aburrida de ver ya casas en serie o prefabricadas, ¿no? Un templo hermoso, saborear algo de lo que se produce, ¿no? Y diríamos pues su chichabruja que se ha ido perdiendo, ¿no? Que incluso distinta de la de San Juan de Oriente, porque tiene otra elaboración, otra, no sé si vos hiciste algún programa respecto a eso. La calavera de gato porque se servía en pequeñas calabacitas o jicaritas blanquitas, lavadas con achihue pulida, que parecía el cráneo de un gatito, de ahí venía la denominación, ¿no? Diríamos denominación de origen. Muchas gracias, mi amigo, y muy querido por mí. Siempre un placer, ¿verdad? Poder estar y compartir con usted. Padre Mario Campos Bordas, un hombre sabio, lleno de historia, de cultura, de amistad. Hemos hablado aquí en su casa de habitación, en el centro de Diriomo, para Así es Nicaragua. Ya vamos a continuar, así que no nos cambien, sigan con nosotros. Ya viene la tercera parte de su programa, Así es Nicaragua por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.